Movimiento periódico. Un movimiento periódico es el tipo de evolución temporal que presenta un sistema cuyo estado se repite exactamente a intervalos regulares de tiempo. Elementos del movimiento periódico. Periodo. Es la repetición constante de vueltas a un tiempo igual en cada vuelta. Frecuencia. Es el número de vueltas repetitivas en una pista. Ejemplos de ello: un movimiento armónico simple, la oscilación de un péndulo plano sin amortiguación, o la rotación con velocidad constante alrededor de un eje fijo. Movimiento oscilatorio. Es un movimiento periódico de vaivén en torno a una posición central denominada posición de equilibrio. Entonces, un movimiento oscilatorio es siempre un movimiento periódico. Sin embargo, un movimiento periódico no es necesariamente un movimiento oscilatorio. Por ejemplo, los movimientos circulares uniformes como el giro de un plato en el microondas o la rotación terrestre son movimientos periódicos que se repiten en intervalos de tiempos fijos llamados periodos, pero en los que no se produce oscilación alguna en torno a una posición de equilibrio, una partícula o un sistema que posee un movimiento oscilatorio constituyente un oscilador. Si sobre este oscilador no actuasen fuerzas de rozamiento, oscilaría de manera indefinida. Sin embargo, en los movimientos oscilatorios que producen pérdidas de energía a causa de las fuerzas disipadas que amortiguan la vibración, se habla entonces de oscilaciones amortiguadoras. Para mantener constante este movimiento, habría que suministrar a la partícula o el sistema de energía igual, una energía igual a la disipada por el rozamiento, los cuales podrían ser osciladores forzados o sostenidos. Y bueno, existen un montón de ejemplos de los movimientos oscilatorios, como las vibraciones en las cuerdas de algunos instrumentos o el péndulo de un reloj. Movimiento armónico simple. Es un movimiento periódico de vaivén en el que un cuerpo oscila de un lado a otro de su posición de equilibrio y en intervalos de tiempo iguales. Algunos ejemplos de este movimiento son el movimiento de un péndulo simple o el movimiento de una partícula oscilante sujeta a un resorte que se ha comprimido. En el caso de que la trayectoria sea rectilínea, la partícula que realiza el MAS oscila alejándose y acercándose de un punto, situado en el centro de su trayectoria, de tal forma que su posición en función al tiempo con respecto a este punto sea una sinusoide. En este movimiento, la fuerza que actúa sobre la partícula es proporcional a su desplazamiento respecto a dicho punto y dirigida hacia este. A continuación, observaremos algunas fórmulas del MAS. Posición. Es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el periodo más el ángulo. Velocidad tangencial. Es igual a la aceleración por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el periodo más el ángulo. Y la aceleración, que es igual a menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el periodo más el ángulo. Las cantidades físicas del MAS. La oscilación o vibración es el recorrido de ida y vuelta que realiza el móvil oscilante, pasando por las dos posiciones extremas, como se visualiza en la figura que va desde la mano hasta ese palo. En el periodo, es el tiempo que demora el móvil oscilante en realizar una oscilación completa. Esta se mide en segundos, como se muestra en la fórmula. Se puede hallar también con el tiempo sobre el número de vueltas. La frecuencia es el número de oscilaciones que realiza el móvil oscilante en la unidad de tiempo. Se mide en oscilaciones, también en vibraciones, en ciclos, en vueltas o también en hertz. La fórmula que se usa es el número de vueltas sobre el tiempo empleado. Si nos damos cuenta, se puede decir que la frecuencia y el periodo son inversas y mantienen esa relación, como se muestra en la última fórmula, donde la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. La frecuencia angular es el recorrido angular que realiza el móvil oscilante por unidad de tiempo. Su símbolo es la W y se mide en radianes. Su fórmula es W igual a 2pi sobre el periodo. Como se visualiza en la figura, se puede ver que la velocidad angular está definida, ¿no?, en la onda. La elongación es el desplazamiento
del móvil oscilante respecto a la posición de equilibrio en cualquier instante. El desplazamiento lineal, por ejemplo, se representa como x entre paréntesis el t y se mide en metros, ya que, por ejemplo, en la onda en la imagen se puede ver que la posición de la onda se ha desplazado a una distancia del eje x. Y en el caso del desplazamiento angular se, se define por el símbolo θ entre paréntesis t. En el caso de la figura pequeña se puede ver que existe un desplazamiento del ángulo, ¿no? Este se mide en radianes. En cambio, la amplitud lineal o angular en realidad solo es la máxima elongación lineal o angular en la que se desplaza el móvil oscilante hacia un lado u otro, en base a la posición del equilibrio. Por ejemplo, en la imagen, la amplitud es A, que se da hasta llegar a la cresta o valle. Respecto a las ecuaciones del movimiento armónico simple, primero nos vamos a fijar en la fuerza restauradora, que es igual a menos la constante por la posición. Y a la vez nos vamos a fijar en la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. El siguiente paso es comparar estas dos ecuaciones. Entonces vamos a obtener en base a esta comparación que la aceleración será igual a menos la constante entre la masa, todo eso multiplicado por la posición. Separamos esta ecuación y luego nos vamos a fijar en la fórmula de la frecuencia angular, donde la velocidad angular al cuadrado es igual a la constante sobre la masa. Vamos a realizar otra comparación entre la última ecuación obtenida y la de la frecuencia angular. Podemos ver que se tienen una similitud en la constante, entonces vamos a hacer un reemplazo. Vamos a reemplazar el valor obtenido en la frecuencia angular despejando la constante. Ese valor lo vamos a colocar en la fórmula de la aceleración. Y obtenemos que la aceleración es igual a menos la velocidad angular al cuadrado multiplicada por la posición. Entonces podemos entender que la aceleración se puede transcribir como la segunda derivada de la posición. Y el otro miembro también se puede volver a transcribir. Para la velocidad angular al cuadrado podemos desglosarla en base a la fórmula en la que la velocidad es igual a θ sobre el tiempo. Y luego desglosamos todo el miembro para obtener el coseno en base a un triángulo recto y donde aparecerá el término de la amplitud. Luego podemos obtener fórmulas para hallar las diferentes componentes. Por ejemplo, para la velocidad angular nos podemos dar cuenta que sería la raíz de la constante sobre la masa. Para el periodo, este sería igual a 2pi sobre la masa entre la constante, todo en una raíz. Para la frecuencia sería 1 sobre 2pi raíz de k sobre m, y nos podemos dar cuenta que son la inversa al periodo. Péndulo simple. El péndulo simple se puede considerar un caso de movimiento armónico simple, cuando se cumplen ciertas condiciones que veremos en este apartado. Si la partícula se desplaza a una posición θ, que es el ángulo hacia el hilo con la vertical, y luego se suelta, el péndulo comenzará a oscilar. El péndulo se describe una trayectoria circular, un arco de una circunferencia de radio L. Las fuerzas que actúan sobre la partícula de masa m son dos: el peso, que es la masa por la gravedad, y la tensión del hilo. Ahora veremos la frecuencia angular del péndulo simple. La frecuencia angular es el número de oscilaciones que realiza un péndulo en un segundo. Esto quiere decir que la amplitud del movimiento se irá reduciendo progresivamente, pero el periodo seguirá siendo el mismo. El péndulo puede expresarse en función de la longitud del hilo y la aceleración de la gravedad. La ecuación del movimiento del péndulo simple es similar a la ecuación del movimiento armónico simple lineal para las oscilaciones pequeñas. El seno del ángulo, medido en radianes, se puede aproximar por el ángulo mismo, y entonces toma la forma de la derivada al cuadrado de θ sobre la derivada del tiempo al cuadrado,
más la gravedad sobre la longitud por teta y todo esto igualado a 0. Si le ocasiona el movimiento armónico simple, la frecuencia será igual a el 2pi por la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. Ahora veremos lo que es el periodo de la oscilación del péndulo. Para determinar, se define el periodo como 2pi sobre la frecuencia angular del péndulo. En este caso, de un péndulo simple, realizando oscilaciones pequeñas, sería igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. La frecuencia de oscilación del péndulo. La forma de la frecuencia de la oscilación es igual a 1 sobre el periodo de la oscilación del péndulo. Finalmente, tomando la forma de 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. ¿Qué es el movimiento ondulatorio? En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El espacio perturbado puede contener materia o no. Se puede describir las ondas mediante 3 características: la amplitud, que corresponde a la altura de las oscilaciones; la longitud de la onda, que mide la distancia entre dos oscilaciones; y la frecuencia, que refleja el número de oscilaciones por segundo, que es expresado en hercios e inversamente proporcional a la longitud de la onda. En la que hay tipos de ondas. Veremos ahora las ondas mecánicas. Estas son ondas que requieren un medio. Esto significa que tienen que tener algún tipo de materia para desplazarse. Estas ondas viajan cuando las moléculas en el medio chocan entre sí, transmitiendo energía. Un ejemplo de onda mecánica es el sonido. El sonido puede viajar a través del aire, el agua o sólidos, pero no puede viajar a través del vacío. Se necesita un medio para ayudar a que se desplace. Otros ejemplos pueden ser las ondas en el agua, las ondas sísmicas y las ondas que viajan a través de un resorte. El segundo tipo de ondas son las ondas electromagnéticas. Son ondas que pueden viajar a través del vacío, espacio vacío, no necesitan un medio o materia. Viajan a través de campos eléctricos y magnéticos que se generan por las partículas cargadas. Ejemplo de estas ondas electromagnéticas incluyen la luz, los microondas, ondas de radio y los rayos X. Estas, a diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio sin que sea necesario un medio a través del cual se transporten, pudiendo por tanto propagarse en el vacío con la velocidad de la luz. Ahora veremos tipos de ondas mecánicas según su dirección de propagación. Primero tenemos a las ondas transversales periódicas. Estas se caracterizan porque las partículas vibran en dirección perpendicular a la dirección en la que se propaga la onda. Como vemos en la simulación de la derecha, la partícula se desplaza de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, mientras que la propagación se da de izquierda a derecha. Por otro lado, tenemos a las ondas longitudinales periódicas. Estas se caracterizan porque las partículas vibran en dirección paralela a la dirección en la que se propaga la onda. Como vemos en la simulación de la derecha, las partículas van de derecha a izquierda y viceversa, chocando unas con otras, lo que permite que la onda se propague paralelamente de izquierda a derecha. El movimiento ondulatorio se define por 4 cantidades. La primera es la amplitud. La amplitud es la altura máxima que alcanza la onda, ya sea aquí, o aquí, o aquí. Luego tenemos a la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que separa dos puntos máximos de una onda. O en otras palabras, es la distancia que separa dos crestas en una onda. Luego tenemos al periodo, que es el tiempo necesario para que una partícula realice una vibración o una oscilación completa. En este caso, como se puede ver aquí. Luego por último tenemos a la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones que la partícula va a realizar en un segundo. Y esta se puede medir en hercios y también hay una relación
con el periodo, en donde la frecuencia se halla 1 sobre el periodo. Y estas son las 4 magnitudes o 4 cantidades que definen al movimiento ondulatorio. Cuando hablamos acerca de la velocidad de propagación de una onda mecánica periódica, podemos ver que realizando un movimiento armónico simple se genera que una onda viajera del tipo senoidal, moviéndose a la derecha sobre la cuerda, como podemos ver en la siguiente imagen. Todas las partes de la forma de la onda se propagan con la misma velocidad a lo largo de la cuerda, y por lo tanto la velocidad de cualquier cresta es la misma que la velocidad de la onda en su conjunto. Por eso está que la velocidad es igual a la longitud de onda entre el periodo. Siguiendo, ahora podemos hablar acerca de la rapidez de propagación de una onda en una cuerda. Para las ondas, en una cuerda la velocidad está determinada por la velocidad, que es igual a la frecuencia, la raíz cuadrada de la frecuencia entre mu, donde T es la tensión de la cuerda en newtons y mu es la masa por unidad de longitud en kilogramos por metro. Ya por último tenemos a las ondas estacionarias en la cuerda, que serían las ondas en las cuales ciertos puntos llamados nodos permanecen inmóviles. Se forman por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza con igual amplitud, longitud de onda y frecuencia que avanzan en sentido opuesto a través de un medio. Como podemos observar, existen el primer armónico, segundo armónico y tercer armónico, los cuales la única diferencia serían los números. Generalmente también tenemos una fórmula que sería L igual a N por la longitud de onda sobre 2 y la longitud de onda armónico entre paréntesis N, que sería la longitud de onda sub N es igual a 2L sobre N. Muchas gracias.